para opinar. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Mega Noticias TVC, primera noche de lunes de este 2019 y retomamos temporada de Para Opinar. Doy la bienvenida a mis compañeros Raúl Frías, director editorial de Mega Noticias, Eduardo Torreblanca Jax, colaborador de Mega Noticias TVC y columnista del periódico El Financiero, y Andrés Villarreal de Mega Noticias allá en Sinaloa. Gracias, muy buenas noches. Y bueno, sin más preámbulos, iniciamos con el análisis de la columna Improvisación y Crisis de Gasolina, que publica hoy en el Universal Ricardo Rafael. En ella, el periodista señala cuáles son, en su opinión, los errores de la estrategia que llevó a una crisis, la que vivimos ahora, en el abasto de combustible a varias entidades del país, del norte y del centro. La tormenta fue perfecta. Pemex cierra los ductos para clausurar las tomas clandestinas sin verificar que las terminales de almacenamiento y reparto de la zona occidental estén convenientemente abastecidas en un momento en que tradicionalmente el consumo se incrementa. Adelante, Raúl. Mira, de las 900 estaciones de servicio que hay en el estado de Jalisco, solamente 450 están operando. Pareciera que a veces desde el centro de la ciudad, desde el centro de este país, las cosas se vieran diferentes. El problema del desabasto de gasolinas, especialmente en estados como Guanajuato, Querétaro, Puebla, incluyendo desde luego el estado de Jalisco, no es un asunto menor, como muchas veces me parece que esta mañana el mismo presidente López Obrador, pues tratando de justificar esta intervención a los ductos de Petróleos Mexicanos, argumentando este combate al huachicoleo, que desde luego hay que combatirlo y para eso es el gobierno que tendrá que combatirlo, pero la afectación que hay por lo pronto en el occidente del país me parece que no es menor. No es suficiente el que nos digan es que aguántenos, ahí vamos, ténganos estamos paciencia, ya combatiendo el huachicoleo. Me parece que eso muestra una clara y clarísima línea de improvisación y de que muchas veces no hay quien le diga al presidente, oye, esto que se va a hacer, ¿qué consecuencias va a tener? Lamentablemente, aquí en Jalisco, hoy todavía una semana después de que empezó la escasez de gasolina, estamos buscando, luego de largas filas, dónde podemos conseguir algunos litros de gasolina magna o premium. Esto es exactamente lo que está pasando hoy, que el 60% de las estaciones de servicio no tienen gasolina todavía regular. Esto es lo que está pasando lamentablemente. Así es. Ahora, mencionas muy bien, Raúl, no hubo planeación y yo agregaría aquí, ¿será eso o que también se ha prestado ya a la polémica y al rumor de que principalmente las entidades no gobernadas por Morena son las que tienen este desabasto? Andrés. No, creo que tiene que ver más que todo por las conexiones que tienen los ductos. Ya querer ver cada cosa con la política pues es excesivo, ¿no? Pero lo importante aquí de resaltar, Paco, Raúl y Lalo, va en relación a que en realidad los ductos de Pemex desde hace mucho tiempo estaban controlados por la delincuencia organizada. En el caso del Bajío y buena parte de la que estamos comentando por Cártel Jalisco Nueva Generación, y en el caso del Noroeste por la organización Sinaloa, y así sucesivamente. Es decir, el negocio de la gasolina es también el negocio de las organizaciones del crimen. De repente se quiere circunscribir a estas organizaciones delictivas solamente con el tráfico de drogas. No es así, están en muchos negocios, entre ellos por supuesto el de la gasolina. Entonces tiene que ver con estas conexiones que tienen los ductos. Hay por supuesto el daño del que comenta Raúl, y hay otro todavía mayor, que es el sobreprecio que tuvo ahora la gasolina en toda esta zona. No en donde donde no hay problemas, por ejemplo en Sinaloa y todo el noroeste no hay problemas para el surtido de la gasolina, pero no hay que ser centralistas, como bien lo menciona Raúl. Es decir, de repente pensamos que si no sucede en la Ciudad de México algo, no sucede en el resto del país, y no es así. Así es, y en efecto, y aquí hay que agregar este tema que tú mencionabas del sobreprecio ante la demanda terrible que hubo y que hay todavía en muchos de las gasolineras, en donde la gente se hace largas filas por mucho tiempo para lograr
ya no digas un tanque lleno, sino un poco de gasolina. Yo te pregunto, Eduardo Torreblanca, esta estrategia de la que se mencionó que para evitar el huachicoleo, ¿es la estrategia correcta? ¿Es lo mejor? ¿No se gasta más? Mira, no sé, Paco, honestamente yo diría que habría que revisar con cuidado cuáles son otras alternativas. Yo no quisiera ser especialmente, digamos, enérgico criticando la política del gobierno, porque me parece que durante 3 sexenios no se hizo absolutamente nada, nada. Exacto. Nada. Ya nos enteramos de que nos robaban hasta 1,100 camiones surtidores al día. Y dice el presidente que la mayor parte de los hurtos fueron precisamente en instalaciones o con la participación de trabajadores o funcionarios de confianza o de base de Pemex. Y allí hay algo que a mí no me embona. Entonces, ¿por qué se ha decidido evitar trasladar el combustible por ductos si el problema está en las pipas robadas? Así es. En todo caso, pues, me parece mucho más importante tener un gobierno que decide actuar a gobiernos que dejaron ver así el hurto escandaloso, cínico de combustible, posiblemente porque todos ellos estaban involucrados en el robo. Mira, esto de lo que mencionas, Eduardo, yo tengo información que lamentablemente no puedo decir quién me la comentó, un funcionario de Petróleos Mexicanos, que me decía, el gran problema es que no hay una organización en torno a la salida y entrada de las pipas. Se puede decir, salió tal pipa, pero nunca llega a su lugar, ¿sí? El problema más que el huachicoleo mismo es la propia, el robo del hidrocarburo de las instalaciones mismas de Petróleos Mexicanos. Y eso es lo que hay que atacar, Raúl. Sí, que parece que eso es exactamente lo que se comenta. A ver, yo quisiera hacer una diferenciación, una diferencia clara, Paco, del tema que acaba de mencionar Eduardo Torreblanca, ¿sí? Yo creo que nadie, ningún mexicano, estamos en contra de que se combata la delincuencia, que se combata el robo de combustible, y qué bueno que el gobierno está haciéndolo por fin, luego de 2 sexenios donde no se hizo absolutamente nada. Yo lo que critico es la forma, la logística, cómo vamos a implementar. Ustedes acaba de ver en la pantalla este cuadro del costo que tiene llevar 1 litro de gasolina por ducto, por barco, por ferrocarril o por pipa, y lo más caro es precisamente la pipa. Pero la falta de previsión, de logística, oye, vamos a suspender la gasolina por ductos para poder sellar el porosísimo ducto de Petróleos Mexicanos, donde se ha estado robando de ahí cantidades importantes de gasolina, pero ¿qué consecuencias va a tener? Y vuelvo a lo mismo, parece que desde el centro, y tú ya lo acabas de mencionar, las cosas se ven diferente. Hoy en el estado de Michoacán, hace un rato hablaba con un empresario que tiene una flotilla de más de 100 vehículos, no hay gasolina en Morelia y sus alrededores para que los vehículos distribuidores de sus productos salgan mañana, porque no hay gasolina en el 80% de las gasolinerías del estado de Michoacán. Me parece, Paco, Lalo, Andrés, que seguimos siendo un país muy centralista, donde si no pasa en la Ciudad de México, es que no pasa en otros lados del país, y la verdad es grave, Raúl, la falta de gasolina que tenemos aquí. Lo grave no es, en todo caso, que se equivoque el gobierno, sino que no corrija a tiempo, que no sea capaz de establecer, a ver, aquí la regamos, vamos a ver cómo le hacemos. Tenemos que buscar otra alternativa, porque se está causando muchos problemas. Si es que no hay una reacción del huachicol organizada, porque ahí estás hablando de un poder contra otro poder específico, Vete a saber también qué hay detrás y que no se quisiera reconocer. Incluso del cártel Jalisco Nueva Generación, que también los cárteles vieron una veta importante de dinero en el huachicoleo. Ahora, estamos hablando de que en este momento salió mal la estrategia. ¿Podríamos pensar que más adelante
esto podría ser positivo, porque estamos hablando, y tú lo decías, Eduardo Torreblanca, en años, en diferentes administraciones, nunca se movió un dedo para acabar con el problema. 18 años consentimos ese ilícito, 18 años. Es absurdo, es inconcebible. Eso no pasa en otro país del mundo, quizás en África. Es inconcebible. Así es. Bueno, vamos a hacer rápidamente una pausa. Oye, ahora, sí, adelante, Raúl. Sí, perdóname. Se habla de que hay detenidos, lo comentaba el mismo presidente en su conferencia de prensa, que se habla de 3 personas detenidas del Centro Logístico de Petróleos Mexicanos, se habla de personas del Sindicato de Petróleos Mexicanos, sí, y que seguramente es una red gigantesca, enorme de corrupción, sí, pero esto, insisto, qué bueno que se combata, pero también las complicaciones que puede tener sobre la vida productiva del país, especialmente en el centro y en el occidente del país, me parece que es importante y debió haberse previsto, y creo que ahí es donde falta el colmillo, donde falta la experiencia del nuevo gobierno. Sí, y hace falta que aparezca Romero Deschamps, que no ha aparecido en esta crisis de desabasto. Hacemos una pausa y regresamos, tenemos más para opinar aquí en Mega Noticias TVC. Continuamos aquí en Para Opinar y ahora con la columna Lo bueno, lo malo, lo feo, lo terrible de Jorge Fernández Menéndez en el periódico Excelsior. Nos habla de un arranque turbulento de año para México y enumera los asuntos que están marcando el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador. El 2018 concluyó con la misma turbulencia que tuvo el inicio de 2019. El accidente en el que murieron Marta Erika Alonso, la gobernadora de Puebla, y su esposo, el líder del PAN en el Senado, Rafael Moreno Valle, la tarde del 24 de diciembre pasado, es un hecho de profundas consecuencias políticas que, además, exhibió la peor cara de nuestra política. Sí, me parece que es importante señalar, Francisco, compañeros, que fue muy lamentable ese accidente cuyas razones o causas reales habremos de conocer después. No vale la pena establecer supuestos que no puedan soportarse después de las investigaciones. Lamentable ese accidente. Y curioso me parece, para señalar lo menos, que a pocos días de que se hayan realizado las exequias fúnebres, el presidente de la República haya hecho referencia al combate al huachicol, siendo Puebla la entidad que al menos durante el 2018 más participó de las supuestas ordeñas de combustible. En todo caso, inicia el 2019 de manera muy revuelto, y no solamente por cuestiones nacionales que ahora estamos viendo en su exacta dimensión. Por ejemplo, y lo señalo nada más rapidito, Francisco, Raúl, Andrés, el hecho de que, por ejemplo, hoy nos estemos fijando en el desabasto, cuando hay un asunto mucho más grave que el desabasto, que México no tiene reservas estratégicas para responder a las necesidades de gasolina. O sea, no tenemos más de 3 días de reserva de gasolinas. Independientemente que hoy sí hay desabasto en varios estados, no hay reserva de gasolina en el país. Pero bueno, pasando eso de lado, me parece que hay asuntos nacionales importantes, pero también internacionales que podrían complicar mucho la vida económica del país, especialmente la existencia, por ejemplo, de una economía norteamericana sobrecalentada, de una posible guerra entre Estados Unidos y China, por mencionar dos de las que indudablemente nos van a pegar si eso prospera. Esos nos van a pegar, y de eso no podemos nosotros prácticamente hacer nada, pero de lo interior está el tema de los recortes en las instituciones de gobierno. Terrible situación, esa va creciendo y parece no tener control. Andrés. Con pésima maniobra, Paco, con una falta absoluta de respeto a los trabajadores del sector público, servidores públicos, de veras, es insultante la manera en que los han tratado en algunos casos.
Bueno, a mí me parece, Paco, también que sí podemos hacer un ejercicio de prospectiva con respecto al año 2019 que acomoda de manera perfecta ahora que empezamos justamente el año y que empezamos para opinar también las emisiones. Hay una definición, hay un adjetivo que hace The Economist en su prospectiva que hace para el año 2019 que me ha parecido interesante. Es una sola palabra, pero es un año tambaleante, dice The Economist y su grupo de redactores que hace la prospectiva para el año 2019. Yo creo que aplica también para México. Este tema que menciona Lalo con respecto a los trabajadores será uno de los muchos que tendrá que lidiar el nuevo gobierno. Y me parece además que uno es muy importante y es la personalidad de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice otra frase muy precisa de Herzog Márquez que lo define como un esclavo de su propio cuento. Y eso pasará en el año 2019 con respecto de Andrés Manuel López Obrador. Ha creado toda una narrativa que nos hace llevar a que él mismo se tiene que creer lo que él dice y tiene que actuar incluso en consecuencia con este cuento que él mismo ha contado. Y ahí sucede justamente el tema del huachicol, de los recortes, todo confluye justamente en ese mismo tema que nos va a llevar y nos va a quebrar la cabeza todo el 2019. Sí, agreguémosle a todo esto que acabas de mencionar, el tema de la inversión extranjera y también, y esto te lo pregunto a ti específicamente, Raúl, el tema de la inseguridad. No está resuelto. Bueno, yo creo que desde que ganó López Obrador el 1 de julio, siempre ha sido una serie de venir prospectando al siguiente mes y al siguiente mes y al siguiente mes lo que iba a suceder. Lo que me queda muy claro es que este 2019 estamos entrando en un año que va a ser muy convulso, va a ser lo que como terminó 2018 con muchísimas digamos facetas que nos ha mostrado el nuevo presidente, el nuevo líder de este país, Andrés Manuel López Obrador, en cada uno de los aspectos que toca y que ustedes ahorita han enumerado, y yo le sumaría todavía las presiones que hay de parte del gobierno de los Estados Unidos, de Donald Trump, que hasta el momento el gobierno mexicano no ha dicho un solo pío a todos los tweets que todos los días el señor Trump le ha dedicado al tema del muro. Y así nos vamos con el tema de la cancelación del aeropuerto y la descentralización de las diferentes dependencias de gobierno, y si no es el gasolinazo, es el desabasto de gasolina, por donde lo quieras ver. Me parece que estamos entrando, como terminamos el 2018, lamentablemente con un accidente en la vida de dos políticos importantes mexicanos que también van a tener sus consecuencias en la vida política de los siguientes años. No sé si para este 2019 o para el 2020, pero ese liderazgo que tenía Moreno Valle en el Partido Acción Nacional, pues cambia radicalmente con este lamentable accidente. Y bueno, hoy hay una incertidumbre también en la vida del Partido Acción Nacional, de la política de oposición. ¿Quiénes van a ser esos personajes que se van a ir colocando para hacerle frente al siguiente proceso electoral, que todavía le queda por lo menos 2 años y que veremos exactamente qué es lo que va a suceder? Un año complicado, así está empezando el 2019, con una perspectiva compleja para los mexicanos. Un año complicado, convulso, pero ¿qué podíamos esperar cuando se dio una sacudida a la administración, al gobierno federal? Se hicieron cambios que a lo mejor eran o son necesarios, y evidentemente esto es lo que podríamos vaticinar del 2019. Después de la tormenta, ¿vendrá la calma, Eduardo? No estoy seguro. No estoy seguro por lo mismo que mencionaban hace algún momento mis compañeros, porque el señor presidente tiene una forma muy peculiar de gobernar. Tiene una forma muy peculiar de ver las cosas y de asumir las problemáticas, siempre bajo su propia perspectiva. Lo que no coincide con su punto de vista es falso, es equivocado, es incluso malintencionado. Y eso es un problema cuando tienes que corregir, estás obligado a corregir el rumbo o las acciones para atender un problema en específico, como es el caso del aeropuerto, como es el caso del mismo huachicol. Si tú no tienes esa flexibilidad que exige de un estadista el reconocer que las cosas no están bien y que pueden estar mejor, y en función de eso haces cambios, estás
perdón por la expresión, verdaderamente fregado, pues, o sea, pero porque estás Lalo, destinado difícil. a tropezar las veces que sea en la misma piedra. Pero Lalo, difícil que cualquier estadista en el mundo diga me equivoqué. No sé, no tengo en la memoria, pero sí hay presidentes, hay primeros mandatarios que han sabido reconocer que buscaron una nueva alternativa porque la solución inicial no dio los resultados que se esperaban, ¿no? Andrés. A mí me parece que hay una situación particular que puede a México beneficiarle, que es esta tendencia en el mundo hacia la derecha, y que México, justamente cuando el mundo parecía tender a la izquierda, México estaba con gobiernos de derecha, y ahora que el mundo parece tender a la derecha, México se encuentra con un gobierno de izquierda. No me parece mal, y lo he dicho varias veces, que Andrés Manuel López Obrador le ponga ese sesgo de parecer y mostrarse como un gobierno de izquierda, y que me parece que lo ha hecho de una manera razonable, y lo hablamos en el presupuesto al finales del año 2018. Eso me parece que podría jugar a favor. Estoy de acuerdo, y lo dije hace un momento, en el problema de esta situación de Andrés Manuel López Obrador de ser esclavo de su propio cuento, regresando a las palabras de Jesús Silva Herzog Márquez, que sí van a ser complejas en este año, pero es un elemento con el cual hay que jugar, no es una variable, es una constante. Andrés Manuel será el presidente, es el presidente, y por supuesto que su estilo de gobernar tendrá que reflejarse. Con todo esto que acabamos de mencionar, el problema que se nos viene encima en este 2019, y justo lo que acabas de mencionar, tanto Lalo como Andrés, el tema de Brasil. ¿No estamos abriéndole una puerta para perder el liderazgo en términos, por ejemplo, de inversión? Pues mira, si vas a querer mantener el liderazgo a cualquier precio, a lo mejor esta es una estrategia equivocada. Me parece que Brasil ya nos ha quitado a aquellos inversionistas que no se sienten cómodos con trabajar dentro de un gobierno de izquierda. Yo no sé hasta qué punto podemos decir que es de izquierda, pero bueno, en todo caso ya nos ha ganado. Ya nos han ganado algunos capitales que se han ido. Si no, veamos los resultados de la Bolsa de Brasil, de Bovespa, contra el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores. Pero yo creo que no va por ahí. El capital maduro, el que se la juega a mediano y a largo plazo, el que no casca, sabe que no hay manera de que este país crezca si no se tiene el problema de la pobreza, de la distribución del ingreso. Y sabe que ese es un proceso de mediano y largo plazo, no es de la noche a la mañana. Raúl, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, sobre esto mismo, Paco. El tema, desde mi particular punto de vista, no es lo que va a hacer o va a realizar Andrés Manuel López Obrador, que finalmente tuvo una mayoría aplastante sobre otras fuerzas políticas, porque utilizó una campaña muy atractiva para todos los mexicanos, que era el combate a la corrupción. Sin embargo, quizás los mexicanos no entendimos exactamente cuáles eran los caminos que el presidente hasta ese momento había marcado para combatir la corrupción, para buscar la honestidad, para buscar la austeridad republicana que ha venido buscando, porque sabemos que todas las consecuencias que ha venido tomando, todas las acciones que ha venido tomando han tenido algunas consecuencias. Por ejemplo, desde las mismas consultas para poder justificar las acciones de la cancelación del aeropuerto, la construcción o el proyecto del Tren Maya, pidiéndole permiso a la madre naturaleza sin presentar estudios de impacto ambiental, en fin, todos estos detalles que de alguna forma no nos mostraba en campaña cómo iba a poder realizar López Obrador, el presidente, hoy, sí, este tipo de acciones. Me parece que hoy nos estamos dando cuenta, los que seguramente votaron por él y los que no votamos por él, pero que de alguna forma deseamos el bien para este país, dar seguimiento puntual a cada una de las acciones que toma el presidente, y vemos cómo en muchas de ellas se han cometido errores, no se está corrigiendo, se está
imponiendo un estilo particular del presidente López Obrador sobre el gabinete, sobre los secretarios, que fueron calificados positivamente en su momento por nosotros mismos como opinadores de este tema. Muchos de ellos recibieron buenas calificaciones, pero hoy vemos que lamentablemente o no están siendo escuchados o no están haciéndose escuchar, o no sabemos exactamente qué esté pasando hacia adelante. Y esto no sé hacia dónde nos va a llevar. Hablando de ser escuchados o no, yo te pregunto, Raúl, ¿cuál va a ser el papel que va a jugar, al menos en este 2019, el gobierno de Enrique Alfaro allá en Jalisco? Mira, aquí se lo hemos preguntado sobre el tema de, por ejemplo, el desabasto de gasolina. Alfaro dice, es un problema federal, es un problema nacional. Nosotros lo que hemos pedido es pedirle a Pemex que, bueno, pues se tomen previsiones, que abastezcan lo antes posible, se habla ahora de 4 o 5 días para poder abastecer la información, pero me queda claro que la interlocución de los gobernadores con el presidente no se está dando. No hay una interlocución directa, me queda claro por el tipo de respuesta que estamos observando de parte de los gobernadores, tanto de Guanajuato como de Michoacán, como en el caso de Enrique Alfaro aquí en Jalisco, donde ellos presentan datos e información que les da el área, la Dirección de Logística de Petróleos Mexicanos para resolver un problema importante. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ya decía Lalo hace un rato, que no tenía suficiente reserva de gasolinas, las diferentes terminales de distribución, así se llaman, las TARS, y que estaban con una reserva para un día solamente. Y este tipo de cosas no se pueden tomar decisiones de cerrar el ducto cuando tiene solamente un día de reservas para gasolinas, y esto tiene repercusiones importantes. Fíjate que esto simplemente alimenta, para contestar tu pregunta directamente de Enrique Alfaro, ¿qué papel jugará como un político opositor? Pues esto le está dando leña. Esto le está dando leña, lógicamente, para seguir en esa postura de seguir reclamando cosas, presupuestos, recursos, dinero que Jalisco podría obtener y que ahora por lo pronto en el presupuesto no se contemplaron para el Estado. Eduardo. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a suceder. Por lo pronto me parece que este es un problema, ojalá no crezca, porque si crece yo estaría ya pensando en no es un problema de ejecución de una estrategia equivocada, sino más bien incluso el saber que los afectados por el combate al huachicol están moviendo sus propias canicas. En una palabra, los tres, la expectativa de este 2019. Una palabra. Adelante, Eduardo. No me está escuchando, Eduardo. Andrés. ¿Controversial? Pues, ¿controversial? Sí, adelante, Andrés. Incertidumbre. Y a ver si Lalo me escucha. En una palabra, expectativas de este 2019. Delicado. Bueno, vámonos a un corte y regresamos. Tenemos más para opinar en Mega Noticias TVC. Ya estamos aquí de regreso para opinar. Retomamos justamente esta temporada de Para Opinar y también regresó el juicio del Chapo, el que le han llamado el juicio del siglo. Desde el pasado 13 de noviembre hemos seguido paso a paso este juicio que se lleva a cabo allá en Nueva York, concretamente en Nueva Jersey, en contra del Chapo Guzmán, señalado como uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Conforme ha ido avanzando el proceso, se han difundido revelaciones que involucran a altos funcionarios de México, de Colombia, de Estados Unidos, pero la historia aún tiene mucho por contar. Andrés Villarreal, platícanos. Pues sí, hay algunas revelaciones, como mencionas, Paco, pero a mí me gustaría que tomáramos, además de estas cabezas rimbombantes, periodísticamente, por supuesto, hay que tomar cierta distancia con lo que se dice por los testigos presentados por la Fiscalía hasta el momento, justamente para señalar el involucramiento de Joaquín Guzmán en las redes del tráfico de drogas en los últimos 30 años. No es menor. Desde mi punto de vista, además, el juicio podría llevar al banquillo
no solo al Chapo Guzmán, sino a la política antidrogas de los Estados Unidos, que ese sí sería un tema de fondo en este asunto que lo ha dictado desde hace mucho tiempo los Estados Unidos. Y la mayor prueba, por supuesto, es que al considerado uno de los capos más grandes del mundo, pues lo están juzgando los Estados Unidos y no en México. Sin embargo, a mí me parece importante que esta información, estos detalles que dan algunos de los testigos que se han presentado, particularmente Vicente Zambada, hijo de Ismael Zambada, en estos días anteriores, pues hay que registrarlos para la investigación que nos compete en México. No me refiero a la que pudiera hacer la Fiscalía o la PGR, sino periodísticamente estos señalamientos que se han hecho desde los Estados Unidos. Y ahí, como autoridad, hay un tema pendiente impresionante. Todo lo que se ha dicho en el juicio del Chapo y antes en el juicio de los Arellano o en el juicio de Osiel Cárdenas o en el de Javier Torres, etcétera, etcétera, todos los capos que han sido juzgados en los Estados Unidos, pues es una información perdida para nuestro país, como si no existiera, como si acá no hubiera ocurrido nada, y ese es un gran tema pendiente que nos lleva a aclarar, Paco, que no hay una definición de Andrés Manuel López Obrador con respecto a la política antidrogas en México. A ver, esto que acabas de decir es muy importante porque van a seguir saliendo nombres y más nombres y más nombres. Raúl, para la autoridad mexicana, ¿podríamos esperar una acción de investigación en contra de quienes son señalados y que estén vinculados al tema del narcotráfico? No lo creo. No lo creo. A ver, no es la primera vez que se juzga un capo importante en los Estados Unidos. Sí, para nosotros el Chapo Guzmán representa ser el líder de uno de los grupos más importantes, que es, digamos, contemporáneo de muchos de, digamos, de nosotros que vamos conociendo su historia a través de las anécdotas, a través de los diferentes corridos que hay para cada uno de los criminales importantes del país y que de alguna forma, bueno, forman parte de esa historia de las personas. No creo que tenga ninguna consecuencia. Me parece que lo que señala Andrés tiene toda la razón. Sí, allá se pueden mencionar, se han señalado nombres de funcionarios importantes, de funcionarios de la PGR, de incluso altos mandos del ejército, que en ese entonces no eran tan altos, pero que ahora sí son altos miembros del ejército mexicano, y como parte involucrada dentro de esa red de corrupción entre criminales y funcionarios. Y hasta el momento, como bien se ha dicho, aquí en México como que estamos como si fuera una serie de Netflix, como si estuviéramos viendo la serie de los narcos mexicanos a través de la productora Netflix, y que genera cierta expectativa, pero que tenga alguna repercusión directamente aquí en México, no lo creo, no lo veo. Ojalá tuviera alguna repercusión para poder de alguna forma hacer un grupo conjunto de seguimiento a los grandes capos del narcotráfico. Sin embargo, hasta hoy no lo veo, Paco. Sí, y hay que recordar, y ahí me recargo un poco en Eduardo Torreblanca, lo que representa en términos económicos el asunto del narcotráfico, ¿no? Mucha plata. Y no dudo que estén los grandes consorcios multinacionales estadounidenses o el propio gobierno estadounidense involucrado en estos asuntos. Lo delicado de lo que se ha escuchado y que aquí estamos haciendo, no quiero ni enterarme, es que están involucrados, están dando nombres específicos de miembros del ejército mexicano, ¿eh? Sí, terrible. Es una situación ahí complicada y bueno, Andrés, yo igual regreso contigo porque Sinaloa es un punto neurálgico, al igual que Jalisco en este asunto, y mucho de lo que se va a decir en el juicio del Chapo Guzmán tendrá que ver con estas entidades. Sí, claro, en el centro, digamos, están ambas entidades justamente, ¿no? Todo Sinaloa o Culiacán, por ejemplo, y una buena parte de Jalisco, Guadalajara en particular, en todo este tema, que tiene varias vertientes. Por supuesto, la corrupción es una de ellas. La otra es una historia que nunca hemos contado de manera adecuada en México, que es todo lo relacionado con el tráfico de drogas, la delincuencia en general y las relaciones que ha tenido con la política. Hemos querido verlo siempre
siempre a la distancia, soslayarlo y no entender que gobernadores, alcaldes, jefes de policía, porque no han sido menores los señalamientos que se han hecho en los Estados Unidos, estamos hablando de generales de alto rango, un secretario de Seguridad Pública, que aunque dijo que no estaba involucrado, 2 presidentes, si ustedes quieren, endebles las acusaciones, tanto contra Peña Nieto como contra Felipe Calderón, pero al final ahí quedaron registradas en el juicio. Es decir, es un asunto que está en lo más alto de la política en México y siempre hemos pensado que no somos como Colombia, que Colombia es un caso aparte, pero es al revés, porque en Colombia dicen, no, están peor en México. ¿Qué nos va a dejar? ¿Qué nos va a dejar este llamado juicio del siglo? A México específicamente, Raúl. Fíjate que no me he hecho esa pregunta, pero ¿qué le deja a México? Pues seguir, quizás, como decía Andrés en este momento, revolcarnos entre nosotros mismos, en seguir queriendo voltear hacia otros lados y no ver hacia el interior de nuestra querida sociedad que se ha visto también inmersa y la misma sociedad participando quizás en relaciones con estos criminales, socialmente hablando, involucrados en negocios inmobiliarios millonarios y con todo tipo de clase política. La verdad no sé en qué vaya a acabar. Me queda claro que el narcotráfico es tan poderoso y tan grande que cuando cae un capo inmediatamente surgen 2 o 3 nuevos líderes, como ha sido la historia de los grandes narcos en nuestro país, desde Rafael Caro Quintero, desde los hermanos Arellano Félix y todos estos personajes que finalmente ven siendo sustituidos por otros. Así es. Exactamente. Déjenme nada más, por último, en este tema, preguntar, todo este entorno, ¿a dónde nos lleva no teniendo realmente clara una estrategia de combate al crimen organizado y al narcotráfico, Andrés? Lo que pasa, Paco, es que hemos seguido la política de los Estados Unidos, que es, en esencia, descabezar, porque a ellos les ha convenido, a los americanos, toda esta estrategia que han seguido, llevarse a los capos a los Estados Unidos y obtener 2 cosas. Por un lado, la información, por supuesto, pero por el otro, el dinero. No son menores las multas que le ponen a los capos de Colombia, de México, de Brasil, etcétera. Se quedan con que todo. Ahí ha tenido una fuente de ingresos impresionante, Entonces, mientras no nos sacudamos esa política que se dicta desde los Estados Unidos de descabezar, va a suceder lo que dice Raúl, es decir, capturan o asesinan a uno de los capos y van a surgir otros más, porque esto es la hidra, es la cabeza que le cortas una y surgen otras más, es decir, el negocio no está atacado desde la raíz. Rápidamente, ya no nos da mucho tiempo, pero sí me gustaría una frase en torno a la polémica internacional que desató México al negarse a firmar la declaración del Grupo de Lima en contra de la política de Nicolás Maduro en Venezuela. En una frase, ¿cómo la ven? Adelante, Eduardo. Es una vergüenza. Andrés. Es una vergüenza en la historia del país. Andrés. Me parece que todavía no se puede definir de manera completa lo que está ocurriendo porque ni Marcelo Ebrard ni tampoco Andrés Manuel logran todavía visualizar cuál puede ser el futuro de la política exterior en México. Raúl. Para mí es decepcionante, desde luego, el ver cómo hay una política en un país que estamos viendo con todas las claras evidencias que es una dictadura y que está castigando al pueblo, y que México no haya expresado una sola palabra al respecto, o al revés, ha manifestado, por lo menos mostrado alguna intención de apoyo, si es que no se ha manifestado hasta el momento oficialmente. Una política no intervencionista, como ha dicho Andrés Manuel López Obrador, porque no queremos que intervengan en nuestros asuntos. ¿Qué asuntos podrían preocupar? Pero bueno, es todo por esta noche aquí para opinar. Agradezco, por supuesto, como siempre, Eduardo Torreblanca, Andrés Villarreal, Raúl Frías, pero sobre todo a usted, que nos haya permitido regresar con esta mesa de opinión y de debate para opinar. Lo dejo con los memorables. Les recuerdo que mañana regresa también para opinar con Raúl Frías Lucio desde Guadalajara. Muy buenas noches.